La escena inicial de la historia muestra a Sansui utilizando una espada de energía para asestar un golpe al comandante enemigo. Los soldados miran a Sansui y exclaman con miedo, «Tú eres el señor de la espada sagrada». El origen de esta historia comienza un día normal en Japón, cuando Sansui, absorto en su teléfono, cruza la calle sin prestar atención a las señales de tráfico. Un camión golpea a Sansui. Él solo escucha los gritos de los transeúntes, su visión se oscurece gradualmente y su cuerpo deja de moverse. Al despertar, Sansui se sobresalta al ver la cara de un anciano de barba blanca. Recuerda haber sido golpeado por un camión. Sansui, atónito, mira al anciano y se sorprende aún más al ver debajo de él una ciudad entera. El anciano le pide a Sansui que deje de hacer ruido y luego le corrige diciendo que él es Dios. Sansui, confundido, responde que su abuela, en vida, le advirtió que nunca creyera en alguien que se autoproclame Dios. Dios recuerda a una anciana que lo llamaba «viejo maldito», con una voz muy agria. Sansui reconoce ese tono, solo podría ser el de su abuela, y pregunta con miedo si Dios lo ha castigado por dudar de su existencia. Dios niega la pregunta de Sansui y admite que fue él quien lo mató. Dios dice que el nombre de Shirokuro Sansui le parecía anticuado y nunca pensó que pertenecería a alguien tan joven. Creyendo que era de alguien mayor, no lo pensó dos veces antes de acabar con la vida de quien llevaba ese nombre. Al darse cuenta de su error, Dios se siente muy mal por ello. Sansui duda de las palabras de Dios, pensando que su expresión no coincide con lo que dice. Para compensar este terrible error, Dios pregunta a Sansui si desea ir a otro mundo, le ofrecerá algunos poderes para evitar que su final sea prematuro allí. Sin pensarlo mucho, Sansui, con los ojos brillantes, dice que quiere el poder para ser el más fuerte en ese mundo. Se puede ver su pasión por el poder, imaginando cómo todos se asombrarán ante sus habilidades. Dios escribe una carta y se la entrega a Sansui, instruyéndolo para que se la dé al primer hombre que encuentre en el nuevo mundo. Ese hombre se comprometió a entrenar a Sansui para convertirse en el más fuerte, tal como Sansui deseaba. Antes de que Sansui pudiera asimilar completamente las palabras de Dios, fue arrojado a un bosque. Caminó sin rumbo, llamando, pero sin obtener respuesta. De repente, desde una rama de árbol joven, apareció un hombre joven vestido con kinagashi. Este joven, después de echar un vistazo a Sansui, accedió a guiarlo al pueblo de los humanos. Recordando las palabras de Dios, Sansui, alarmado, entregó la carta al joven. Después de leerla, el joven, aunque renuente, asintió y aceptó a Sansui como su discípulo. Se presentó como Suiboku, perteneciente a la escuela Suiboku, y un sabio. Suiboku advirtió a Sansui que las lecciones que enseñaría serían extremadamente difíciles y que alguien sin aparente talento como Sansui tendría que entrenar durante unos 500 años. Sansui quedó completamente impactado, sin imaginar que el precio de convertirse en el más fuerte implicaría tanto tiempo. Así comenzó su entrenamiento oficial con Suiboku. El comienzo no fue tan fácil como Sansui había pensado, teniendo que correr a toda velocidad para seguir el ritmo de Suiboku. Llegando a una cabaña de madera, Suiboku le entregó a Sansui una espada de madera para empezar su entrenamiento. El régimen de entrenamiento para Sansui consistía en practicar el manejo de la espada desde el amanecer hasta el atardecer. Sansui se desanimó un poco al principio, pero Suiboku le recordó que debía concentrar toda su fuerza en la espada, y que con constancia, la cima del poder no estaría lejos. Así comenzaron los 500 años de entrenamiento de Sansui. Después de ser entrenado por Suiboku, Sansui se dio cuenta de lo difícil y arduo que era volverse fuerte en este nuevo mundo. En cuanto salía el sol, se sumergía en el entrenamiento, y se acostaba temprano para recuperar fuerzas para el día siguiente. Así, desde la primera luz del día hasta el ocaso, Sansui dedicaba su mente por completo a la espada. Durante los primeros días, experimentó un hambre mortal, pero con el tiempo, el hambre desapareció y dejó de preocuparse por ella. A través de lo que Suiboku le enseñó, Sansui aprendió que los sabios como su maestro no necesitaban la comida humana, sino que vivían de algo llamado kasumi. Independientemente de lo que fuese, Sansui absorbía todas las técnicas que Suiboku le enseñaba. Día tras día, se dedicaba incansablemente a la práctica. Su uniforme, con el paso del tiempo, se había desgastado y cambió a vestir kinagashi como Suiboku. Sansui se sumergía tanto en el entrenamiento que casi olvidaba la noción del tiempo. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron 500 años, y aún así, Sansui no sentía que la brecha entre él y Suiboku se hubiera reducido. Un día, mientras entrenaban en el bosque, Sansui sintió que algo había entrado en el área. Suiboku también lo sintió,
parecía que una manada de lobos estaba atacando a seres débiles. Al llegar, encontraron a una mujer siendo devorada por los lobos. Sansui corrió a rescatar a un bebé recién nacido del pecho de la mujer, el bebé aún estaba vivo. Suiboku no sentía que la niña tuviera Kensa, pero sí detectó magia en ella. Pensó que la niña no se convertiría en una sabia, pero sería mejor criada en la sociedad humana. Suiboku evaluó que Sansui, después de entrenar seriamente durante tanto tiempo, era lo suficientemente fuerte como para llamarse el más fuerte, y le confió la importante tarea de criar al bebé como si fuera su propia hija. Sansui, con amor, tomó a la bebé en sus brazos, listo para aceptarla en su vida y comenzar una nueva etapa. Mientras caminaba por los campos con la bebé en brazos, ella no paraba de llorar de hambre, a pesar de los intentos de Sansui por calmarla. Al ver un pueblo en la distancia, Sansui pensó que podría encontrar leche para la niña, ya que podía sentir las almas de los niños allí. Encontró la casa exacta donde una mujer estaba criando a su propio hijo y le contó que su esposa lo había abandonado, dejándolo con su hija recién nacida que lloraba desesperadamente por hambre. La mujer, compadecida por la situación de padre soltero de Sansui, accedió a amamantar a la bebé. Después de alimentarse, la niña dejó de llorar. La mujer le devolvió la bebé a Sansui y corrió a su casa para preparar algunas cosas para el viaje de los dos. Sansui, mirando en la dirección indicada por la mujer y luego alrededor del pueblo, se sintió extraño y desorientado, ya que en los últimos 500 años nunca había salido del bosque. Sansui, que carecía completamente de conocimientos sobre la humanidad y la sociedad de este mundo, suspiró inconscientemente. El bebé en su pecho de repente estalló en risas, dispersando todos los pensamientos negativos que asediaban a Sansui. En ese momento, la mujer salió de la casa, llevando en la mano una bolsa de leche de cabra y se la entregó a Sansui. No tenía mucho para ofrecer, solo un poco de leche para que el bebé bebiera en el camino hacia la capital. Sansui agradeció profusamente a la mujer y se marchó. Esperaba tener la oportunidad de volver allí para devolverle el favor si ella todavía estaba viva. Sansui se movía rápidamente, utilizando el paso relámpago. Mientras pasaba por un carruaje, de repente sintió que alguien lo seguía. Una voz alta le ordenó detenerse. Sansui se detuvo de inmediato, todavía sosteniendo al bebé. La persona que le había gritado era una noble. La mujer lo llamó un plebeyo descarado por atreverse a saltar sobre el techo del carruaje de su amo. Sin embargo, al ver a Sansui con un niño, decidió no perseguir el asunto pero exigió que Sansui se disculpara sinceramente con su amo, que estaba en el carruaje. Sansui se disculpó, admitiendo que había sido descuidado y había interferido en el paso de otros. La mujer en el carruaje le advirtió a Sansui, lo miró detenidamente y luego salió. Al ver a Sansui vestido pobremente y desaliñado, evaluó que su vida era bastante inestable. Luego, la mujer le ofreció a Sansui ir a su mansión, con la condición de que si pasaba una prueba, le daría un trabajo. Sansui aceptó inmediatamente, sin esperar recibir tal oferta de ayuda. La mujer se presentó como Dui, un nombre que Sansui debería recordar. Brauer, la mujer que había confrontado a Sansui, iba a protestar contra la decisión de Dui de no preocuparse por Sansui, pero Dui la interrumpió. Dui estaba segura de su decisión. Al mirar la palma de la mano de Sansui, Dui comentó que parecía la mano de alguien que había manejado una espada toda su vida. 500 años, por supuesto, es un largo periodo de tiempo, y Sansui realmente había estado practicando incansablemente con la espada día y noche. Dui se volvió hacia Brauer y le preguntó por qué Sansui, a quien ella llamaba mono, no parecía tener forma mágica original, pero aún así podía saltar sobre el techo de un carruaje. Dui miró a Sansui con interés, pensando que tal vez había utilizado algún tipo de magia rara. Sansui no entendía lo que las dos personas frente a él estaban diciendo, así que decidió que lo mejor era permanecer en silencio. Recordó lo que Suiboku le había dicho: en este mundo, la magia es muy común, pero eso no significa que todos puedan usarla. El 99% de la población puede usar algún tipo de magia, pero hay un 1% que no puede usar ninguna forma de magia porque no poseen una forma mágica original, y por lo tanto no pueden conjurar hechizos. Sin embargo, aún pueden producir efectos similares a los de la magia mediante rituales o ceremonias. La técnica de sabio de Sansui es una forma similar, y lo que Dui y Brauer llamaron magia rara, se refiere a técnicas que no requieren el uso de magia. Luego, Sansui se subió al carruaje con Dui para dirigirse a la capital, aunque él y el bebé tenían que sentarse en los asientos exteriores. Al ver la expresión entusiasta de Sansui, Brauer no pudo evitar mostrar su desdén, considerándolo un campesino ignorante.
A Dui no le importaba mucho, solo estaba interesada en cómo Sansui podría ser útil. Al llegar a la mansión de Dui, los sirvientes salieron a recibir a Dui. Al ver a Sansui, se mostraron sorprendidos. Dui continuó refiriéndose a Sansui como el mono, y ordenó al mayordomo que preparara una habitación para Sansui y su hijo. El bebé en brazos de Sansui de repente empezó a llorar fuertemente, pero afortunadamente una amable criada ayudó a Sansui a calmar al niño. El padre y el hermano mayor de Dui también aparecieron para dar la bienvenida a Dui a casa. Sansui no pudo evitar admirar su presencia imponente y experiencia militar. Dui presentó a Sansui como alguien capaz de usar magia rara y dijo que quería que él fuera su escolta. El padre y el hermano de Dui inmediatamente sacaron sus espadas hacia Sansui. Al principio, Sansui se sorprendió, pero sus reflejos, perfeccionados durante 500 años, lo hicieron responder con su espada. El padre de Dui estaba asombrado y de inmediato organizó un duelo entre su hijo y Sansui. No queriendo romper su promesa a su hija, creó esta prueba como una forma de evaluar las habilidades de Sansui. La criada que sostenía al bebé preguntó a Sansui cómo se llamaba el niño. Sansui llamó a la niña Rein. Comenzó el duelo, y el hermano de Dui, vestido con armadura y empuñando una espada, se lanzó primero. Sansui, con total calma, usó su espada de energía para derribar a su oponente con un solo golpe. El padre de Dui no podía creer que su hijo hubiera sido derrotado en un instante por una espada de madera, así que decidió intervenir personalmente. Intentó atacar a Sansui por sorpresa, pero Sansui, con reflejos rápidos, giró y empujó al hombre con su codo, dejándolo tendido en el suelo, adolorido. A Dui le entusiasmó el resultado. Ahora su padre y su hermano no tendrían motivos para impedir que Sansui se convirtiera en su escolta. La criada entregó a Rein a Sansui. Padre e hija se miraron y sonrieron felizmente, creando una escena muy cálida. Sansui decidió que este sería el lugar donde criaría a Rein, a pesar de que la familia de su patrón era un poco loca, pero eso no era un gran problema. Sin embargo, Sansui no estaba completamente seguro de Dui como una buena empleadora. Cuando Sansui dijo a Dui que un sabio no puede ser quemado, ella inmediatamente intentó quemarlo. Y cuando dijo que un sabio no puede ahogarse, Dui realmente ordenó a Brauer intentar ahogarlo. Sansui concluyó que Dui era egoísta, una joven rica que siempre obtenía lo que quería, pero con su estatus, Dui estaba acostumbrada a actuar como quisiera. Sansui aprendió que en el reino de Arcana, además de la familia real, hay 4 familias nobles influyentes con grandes extensiones de tierra. Dui era la heredera de la familia Sopeid. El padre de Dui era el jefe de la familia, seguido por su hermano mayor. Ambos amaban profundamente a Dui, y esto había fomentado su egoísmo. Era comprensible que una joven mimada, acostumbrada a tener todo lo que quería, llegara a creer que merecía obtener todo lo que deseaba. Aunque sabía que su patrocinadora no era precisamente amable, Sansui no tenía intención de irse, porque Rein todavía estaba allí. Si se iba, Rein no tendría dónde vivir ni qué comer, y ambos tendrían que vagar sin rumbo. La familia Sopeid era realmente generosa, ayudando a Sansui a criar a Rein como a un niño de la nobleza. Rein tenía acceso a la lectura, ropa limpia y bonita. Dui trataba muy bien a Rein, dispuesta a pasar horas comiendo pastel y tomando té con ella. Sansui empezó a pensar que Brauer también era una persona bondadosa. Brauer, aunque joven, era realmente un prodigio tanto en esgrima como en magia. Al principio era bastante fría, pero con el tiempo trabajando junto a Sansui, se había abierto más. Ahora, se habían convertido en compañeros de equipo confiables. Así, pasaron rápidamente 5 años hasta el día en que Sansui, Rein y Brauer escoltaron a Dui a la academia de la capital. En el camino, a pesar de las advertencias de Sansui sobre posibles ladrones escondidos en las montañas, Dui no estaba asustada, sino que encontraba la situación bastante emocionante. Dui había dejado su casa para ir a la academia simplemente porque se sentía muy desdichada en casa y estaba decidida a no dejar que su vida futura fuera aburrida. Rein preguntó a Dui si todos estarían a salvo. Dui, mirando a Rein, aseguró con confianza que todo estaría bien porque Sansui y Brauer eran muy fuertes. Viendo la actitud beligerante de Dui, Sansui sudaba nervioso. Pensaba que Rein debería mostrar preocupación en lugar de parecer cómodamente despreocupada. Sansui y Brauer podrían controlar la situación, pero si se encontraban con ladrones, sería un problema mayor. Brauer tampoco estaba entusiasmada con la idea, pero no quería ir en contra de su ama, así que suspiró resignada. El carruaje tomó un desvío para subir la montaña, donde los peligros acechaban.
La noche cayó rápidamente, y apenas habían llegado a la carretera de la montaña cuando Rain, mirando por la ventana, se asustó y se acurrucó en los brazos de Sansui. En ese momento, Sansui ya había estimado el número de enemigos y le dijo a Brouwer que era hora de actuar. Brouwer dejó a Sansui atrás para proteger a su ama y se adelantó para lidiar con unos 20 bandidos. Los bandidos emergieron de detrás de los arbustos, sacando sus armas al unísono para preparar su emboscada. Sansui notó que parecían estar pasando por un mal momento, ya que sus armas estaban desgastadas y sus cuerpos parecían flacos y en mal estado. Brouwer inmediatamente insultó a los bandidos por atreverse a obstruir el camino de la familia Sopeid. Los bandidos, al ver el escudo de la familia en el carruaje, se dieron cuenta de que se trataba de nobles de alto rango. Brouwer, utilizando su espada, pronunció el hechizo, cortador de viento, dejando a los bandidos asombrados. No esperaban que Brouwer fuera una hechicera. Los bandidos gritaron a sus compañeros para atacar rápidamente a Brouwer antes de que pudiera lanzar otro hechizo. Brouwer saltó alto y en cuestión de segundos, con movimientos de espada expertos, eliminó a 4 de ellos. Los restantes bandidos cambiaron su enfoque para atacar el carruaje y tomar rehenes. Sansui sacó su espada de energía y golpeó al líder ciego en la cabeza, dejándolo inmóvil. El segundo intentó huir pero fue atrapado por Sansui, quien le aplicó una poderosa descarga de energía y lo empotró contra un árbol. Brouwer y Sansui luego se unieron para eliminar al resto de los bandidos sin dejar ninguno atrás. El carruaje continuó su camino hacia la Academia Real Arcana, la institución educativa más prestigiosa del país. A su llegada por la mañana, el rector de la academia, un mago, salió personalmente a recibir a Dewey. Dewey preguntó al rector si debería dirigirse a ella como «señora maga». El rector respondió con una sonrisa, pidiendo ser llamada solo por su título actual. Dewey y el rector disfrutaron de una conversación animada, con palabras llenas de ironía. El rector luego se volvió hacia Sansui y pronunció su nombre completo, sorprendida por su uso del arte de los sabios, una habilidad rara que nunca había visto ni escuchado. El rector expresó su deseo de que Sansui demostrara su habilidad frente a toda la escuela. Dewey miró a Sansui, incierta de si él podría realizar una demostración adecuada. Sansui estaba preocupado, ya que a pesar de haber practicado durante 500 años, solo había aprendido 4 habilidades: velocidad de la luz, que reducía el peso de su cuerpo y cualquier cosa que tocara; teletransportación, que le permitía moverse instantáneamente a una corta distancia; espada de energía, que convertía su energía en una hoja tan dura como el acero; y liberación de energía, que le permitía lanzar o paralizar cualquier cosa que tocara. Sansui se sintió frustrado por haber aprendido solo estas habilidades básicas en tanto tiempo. Pensó que Dewey estaba bien consciente de esta limitación y no permitiría que hiciera una demostración. Pero el rector, conocedora del espíritu competitivo de Dewey, mencionó que la familia Batreble también había mostrado las habilidades de sus protectores. Dewey, no dispuesta a ser superada, inmediatamente aceptó que Sansui hiciera una demostración. El rector sonrió satisfecha. Siguiendo la dirección del rector, el grupo se trasladó al área del coliseo de la academia. La heredera de la familia Batreble, Apines Batreble, una chica de belleza radiante y de la misma edad que Dewey, saludó a Dewey. A su saludo, Dewey respondió con sarcasmo, insinuando que la presencia de Apines era tan insípida que apenas podía recordar la última vez que se encontraron. Sansui notó que, aunque ambas chicas eran herederas prometedoras de sus respectivas familias, de la misma edad y bellas, Dewey era arrogante y altiva, en contraste con la amable Apines. Observó que las dos chicas junto a Apines parecían tener habilidades raras y se despidieron rápidamente. El único que quedaba con Apines era un joven japonés, no solo con habilidades raras sino también con la capacidad de usar todos los poderes de un hechicero. Entrando al coliseo, el rector presentó a los 4 individuos con habilidades raras a los estudiantes. Primero fue la princesa del reino de Mahan, Sunae Mahan, que poseía la habilidad de transformarse en un monstruo mágico, una habilidad rara en la realeza de Mahan. Luego vino Tsuga, con la habilidad de maldición, capaz de alterar la materia. Tsuga pronunció un hechizo en su espada, que se ablandó como un trozo de cuerda. Finalmente, el rector anunció un duelo entre Sansui, el mejor espadachín del país, y el acompañante de Apines Batreble, el joven japonés. Dewey insistió en que Sansui debía ganar y demostrar la diferencia de clase. Apines nombró al joven japonés como Seiga, animándolo a ganar y quitarle el título de «el más fuerte» a la familia Sopeid. Tanto Sansui como Seiga se sintieron presionados. El rector presentó a Sansui como «el niño espadachín», el mejor espadachín del reino de Arcana.
Sansui entendió por qué la gente le había dado ese apodo. Después de 500 años, su rostro no había cambiado, manteniendo la apariencia juvenil. Sansui se sintió avergonzado al ser llamado espadachín santo, ya que se consideraba muy inferior a Suiboku. El rector también mencionó que Sansui podía usar el arte del sabio, una habilidad rara. Appinis comenzó a preocuparse. Luego, el rector presentó a Seiga como el prometido de Appinis, quien eventualmente se convertiría en el líder de la familia Batreble. Para sorpresa de Sansui, Tsunae y Tsuga también estaban comprometidas con Seiga. Seiga tenía la habilidad de apoyo, considerada esencial en combate. Según Sansui, un hechicero de apoyo significa usar hechizos de curación y defensa, curando heridas de compañeros de equipo. Además, Seiga podía crear muros y armaduras con su magia. Seiga, de hecho, había creado una armadura para el combate. Sansui, por otro lado, solo tenía su espada de energía hecha de madera. Sansui solo podía sentir un único poder en Seiga, lo que lo llevó a pensar que las otras habilidades de Seiga eran un secreto y que se mostraba como un mago de apoyo. Basándose en la postura y manejo de la espada de Seiga, Sansui evaluó que sus habilidades eran bastante limitadas, la armadura que llevaba tampoco era tan resistente como parecía a los ojos de los demás. Los espectadores en las gradas observaban atentamente cada movimiento de Sansui y Seiga. Enfrentándose a Seiga, Sansui de repente sintió un cambio en las habilidades de Seiga y una actitud completamente diferente de unos minutos atrás. Sansui sospechaba que Seiga podría leer los pensamientos de su oponente o incluso predecir el futuro. Sin perder tiempo, Sansui tomó la iniciativa, usando su habilidad de teletransportación, se acercó rápidamente a Seiga y atacó. Seiga bloqueó con su espada de acero, pero Sansui, con una mano en la espada y la otra invocando la habilidad de liberación de energía, empujó a Seiga contra la pared. La armadura de Seiga se destrozó, y fue derrotado oficialmente por Sansui. Appinis, sentada en las gradas, quedó atónita. El rector anunció que la competencia había terminado. Rain se levantó inmediatamente de su asiento y corrió hacia Sansui. Seiga, que había sido noqueado por Sansui, fue llevado a la enfermería en una camilla. Después de recibir atención médica, Seiga recuperó la conciencia. Recordando el momento de su derrota, Seiga se sintió extremadamente humillado. Appinis estaba convencida de que Sansui había usado algún truco para herir a Seiga, y no quería que él sufriera más lesiones. Seiga realmente quería derrotar a Sansui, incluso si eso significaba revelar sus secretos y usar otras habilidades. En el mundo actual, a excepción de casos especiales, cada persona solo tiene una habilidad única. Las habilidades se determinan desde el nacimiento y nada puede cambiarlas. Aquellos que pertenecen a la clase de magos pueden usar los poderes de los elementos como fuego, agua, viento y tierra. Brouwer es un ejemplo, ya que había demostrado la habilidad del cortador de viento. Aquellos con sabiduría pueden controlar el espacio, la gravedad y la vida, conocido como el arte de los sabios. Sansui es un ejemplo de esto. Y aquellos con lealtad pueden transformar sus cuerpos en animales, como Tsunae, conocida como la habilidad de transformación. Tsuga es un ejemplo de personas cuya naturaleza es maldita, capaces de cambiar las propiedades de objetos con poderes malditos. Por último, los de naturaleza sagrada pueden crear armaduras, escudos y curar heridas, conocidos como magia sagrada. Cada habilidad se utiliza de manera diferente. Independientemente de sus poderes, a menos que sean talentos especiales, magos elementales o habilidades raras no se pueden usar sin enseñanza. Seiga, como Sansui, también viene de Japón y fue accidentalmente asesinado por Dios. Dios se disculpó con Seiga de la misma manera que con Sansui, otorgándoles poderes especiales y enviándolos al mismo mundo. Seiga no solo usa la magia sagrada para apoyar, sino que también puede usar todas las habilidades. Esta es la bendición que recibió de Dios, pero Seiga solo puede usar 4 habilidades diferentes: magia de fuego, magia sagrada, metamorfosis y una habilidad mística registrada por muchos magos, la capacidad de predecir el futuro, también conocida como adivinación. Con el tiempo, Seiga puede usar el arte del sabio, que es realmente una habilidad tramposa. Para evitar la atención de fuerzas malvadas, Seiga decide pretender que solo puede usar magia. Sin embargo, para usar todas las 4 habilidades, Seiga necesita muchos años de práctica dedicada. La escena cambia a un bosque, donde Sansui y Seiga tienen un pequeño enfrentamiento. A pesar de usar todos sus poderes, Seiga es rápidamente derrotado por Sansui. Anteriormente, confiado en su habilidad tramposa,
Seiga desafió a Sansui después de perder en la arena. En el último duelo, Seiga usó armadura, magia y fortaleció su poder con la técnica de metamorfosis, pero su exceso de confianza resultó en una derrota humillante. Sansui, siguiendo el patrón de ataque de Seiga, ataca directamente al núcleo, rompe la armadura y lo derriba en un instante. Dui, impaciente, reprende a Sansui por olvidar entretenerla, lo que significa que Sansui ha fallado en su misión de escolta. Dui piensa que Sansui es más joven que ella. Sansui no dice nada, no quiere revelar el hecho de que ha vivido durante 500 años. Dui continúa con un asunto personal, preguntando si Sansui tiene un ideal de mujer. Sansui responde honestamente que durante su entrenamiento con su maestro, aprendió a superar sus propios deseos. Brower de repente se sonroja, su estado de ánimo cae más bajo que nunca al saber que el concepto de romance para Sansui es igual a 0. En ese momento, Seiga despierta, apretando los dientes y cerrando su puño con fuerza. El tiempo pasa rápido, ya ha pasado un mes desde que Dui empezó a asistir a la academia. Al principio, Sansui pensaba que Dui se aburriría rápidamente, pero sorprendentemente, ella presta mucha atención a las clases del director. La lección de hoy es sobre el fracaso en el desarrollo de la magia. Sansui piensa que esta lección será útil para Dui, pero ella responde riendo a carcajadas. Sansui también comienza a notar un cambio en su relación profesional con Brower. Sansui ha conocido a Brower desde que eran niños y ahora, a esta edad, no es sorprendente que Brower esté interesada en el romance. Dui siente que hay algo entre Sansui y Brower, y a menudo saca el tema para burlarse de ellos. Sansui y Brower, por supuesto, no se atreven a refutar, ya que hablar al respecto solo crearía una situación incómoda. Al regresar a la mansión privada de Dui cerca de la academia, Brower se encuentra con Sansui para hablar. Ella se disculpa por no concentrarse en su trabajo de escolta y estar demasiado preocupada por él. Sansui no culpa a Brower, y la tranquiliza para que el ambiente sea más cómodo. Dui y Rain no saben cuánto tiempo han estado observando, pero están bastante interesados en el desarrollo romántico entre Sansui y Brower. Sansui de repente siente que el padre y el hermano de Dui se dirigen hacia la mansión, y el ejército que traen no es pequeño. Brower, de pie en el mirador, se pregunta por qué el dueño y el joven maestro llevan ropas que no parecen adecuadas solo para visitar a Dui. Parece que Dui ha enviado una carta provocativa a los dos hombres en casa. Rain, al ver la aterradora apariencia del hermano de Dui, inmediatamente se agarra a la cabeza con miedo y se esconde en el pecho de Dui. Sansui, siguiendo las órdenes de Dui, sale a contener al enemigo. Con su espada de poder, Sansui golpea en la cabeza al hermano de Dui, dejándolo inconsciente en el acto. Esta es la escena que abre la historia, Sansui usando su espada de madera para derribar a su oponente y siendo llamado por los soldados como el Señor de la Espada Sagrada. El padre de Dui, como de costumbre, pierde el control, grita y se lanza contra Sansui. Una vez más, Sansui derriba al hombre ante la sorpresa de los soldados. Sansui ayuda al padre y al hermano de Dui a subir a un caballo y los entrega a los soldados, ya que solo pretendía dejarlos inconscientes temporalmente. Un joven soldado se adelanta para disculparse con Sansui por la inconveniencia, pero seguirá liderando al equipo para llevar a cabo las órdenes de Dui tal como estaban escritas en la carta. En otro carruaje, Seiga se siente muy tranquilo al tener en sus manos una espada sagrada Exaxe para usar en las próximas batallas. Resulta que el padre y el hermano de Dui trajeron un ejército para probar cómo Sansui reaccionaría ante situaciones de emergencia. Estaban poniendo a prueba si Sansui era digno de ser el escolta de su hija. Aunque a regañadientes, el padre de Dui finalmente admite que Sansui ha pasado la prueba inesperada. Sansui sabe que los dos solo están fingiendo, pero decide no exponerlos y escucha en silencio. De repente, el padre de Dui habla, arroja la carta sobre la mesa y exige una explicación sobre su contenido. En la carta, Dui escribió, Sansui y ella se casarán, Brower tendrá un hijo en su lugar. Brower se queda boquiabierta. El hermano de Dui sugiere que podrían asignar a Sansui un puesto más adecuado para casarse con la hija de una familia noble como Brower. El padre de Dui claramente se opone a la unión entre Sansui y su hija. Dui puede pedir cualquier cosa, pero casarse con Sansui es imposible. Cambiando de tema, el padre de Dui quiere confirmar si el prometido de Apines, Seiga, realmente puede usar todas las habilidades. Dui afirma que Seiga puede usar magia sagrada, metamorfosis y elementos. Seiga es realmente una amenaza. El hecho de que Seiga posea estas habilidades es precisamente la razón por la que la familia Batreble decidió adoptarlo. La familia Sopeit también tiene su propia rivalidad heredada,
y definitivamente se verán favorecidos teniendo a Sansui, el niño de la espada sagrada, conocido como el espadachín más fuerte del país, a su lado. Sansui humildemente responde que sus habilidades aún están muy lejos de las de su maestro Suiboku. Comparado con Suiboku, Sansui solo se atreve a considerarse un aficionado. El padre y el hermano de Dui se interesan de inmediato, sorprendidos de que Sansui, a pesar de su gran poder, todavía se considere un novato, se preguntan qué tan increíble debe ser este maestro Suiboku. Dui también está sorprendida, no puede creer que haya una gran brecha de poder entre Sansui y Suiboku. El padre de Dui pregunta si Seiga también tiene esa sabiduría y si podría haber aprendido el llamado arte del sabio. Sansui niega lo que él sugiere, todas las habilidades que usa Sansui son básicas, pero le tomó 500 años aprenderlas. No es posible que Seiga simplemente las copie con solo mirar. Justo cuando todos están a punto de volver al tema de Sansui y Brower, el carruaje de la familia Batreble llega a la mansión. Apines baja primero y saluda cortésmente. Dui ignora a Apines completamente, pensando que ella solo viene a provocar con trucos absurdos. Apines menciona que Seiga ha sido reconocido como el dueño de la espada sagrada, así que lucharán una batalla digna. Seiga dice que ha estado practicando diligentemente durante un mes y quiere vencer a Sansui para compensar sus 2 derrotas anteriores. Anteriormente, en la mansión de la familia Batreble, Apines y los 3, Seiga, Tsunae y Tsuga, se reunieron con el padre de ella. Apines se disculpa por ser impetuosa y revelar el secreto de Seiga a Dui. El padre de Dui también critica a Seiga por su precipitación, pero si él aspira a ser el más fuerte, entonces el padre cree que Seiga podría sacar la espada sagrada. Mientras habla, el padre de Apines saca un mapa cuidadosamente guardado en una pequeña caja y se lo entrega a Seiga. Este mapa guiará a Seiga al lugar de la espada sagrada más poderosa, Exaxe. Las 3 chicas están sorprendidas al saber que la legendaria espada sagrada realmente existe en esta tierra. Respecto a Exaxe, se dice que esa espada existió desde los tiempos del antiguo reino de Arcana, usada por un espadachín con el poder de destruir un país entero. Seiga y las 3 chicas inmediatamente se embarcan en su búsqueda. El grupo tarda casi medio día en llegar a la cueva donde se encuentra la espada sagrada. Al ver la espada, Seiga se asombra ante su poder mágico. Exaxe, capaz de hablar, no creía que alguien viniera a buscarla por su poder. A pesar de la insistencia de Exaxe en ahuyentarlos, Seiga persiste en convencerla de que necesita vencer a alguien a toda costa. Seiga se proclama no como una persona común, sino como alguien bendecido por los dioses y poseedor de un poder invencible. Exaxe sigue queriendo que Seiga demuestre su determinación. Inmediatamente, Seiga utiliza su espada para partir en 2 una roca bloqueando la entrada de la cueva, mostrando a Exaxe cuánto desea poseerla. De vuelta a la escena del duelo, el hermano de Dui actúa como árbitro. En este momento, Exaxe ha cambiado de forma, de una espada a un joven parado junto a Seiga. Después de que suena la señal para comenzar la pelea, Exaxe se envuelve en llamas, Seiga crea una armadura alrededor de su cuerpo, toma fuego de Exaxe para formar una espada de fuego, y convoca magia de lobo para transformarse. En un instante, Seiga se convierte en un gran lobo con armadura y empuñando la espada de fuego. La espada sagrada Exaxe, combinada con el formidable poder ofensivo de Seiga, aumenta tremendamente tanto la defensa como la fuerza física. Además, la habilidad de adivinación de Seiga también mejora significativamente. Ahora, Seiga puede prever los eventos futuros. Seiga ataca primero, lanzándose hacia adelante con un poderoso golpe. Sin embargo, Sansui, con una velocidad asombrosa, arrebata la espada de la mano de Seiga, causando que caiga. De su forma de lobo, Seiga vuelve a su forma humana. La razón más obvia por la que Seiga sigue perdiendo ante Sansui es la falta de práctica. Esto se considera la peor derrota de Seiga. Seiga es derrotado, todo según lo planeado por Sansui. La adivinación es una habilidad que permite a Seiga ver lo que sucederá, pero solo dentro de su campo de visión. Gracias a ella, Seiga puede ver lo que le espera. Pero una vez que Seiga baja la guardia contra Sansui, este último toma completamente la ventaja. El evento termina de manera decepcionante. Apines, Tsuga y Tsunae no pueden creer lo que acaban de presenciar, Seiga es derrotado rápidamente e inesperadamente. Apines está confundida, Seiga había practicado tan diligentemente y aún así fue derrotado por Sansui. Tsunae, aunque no quiere admitirlo, la realidad es clara, deben aceptar que Sansui es mucho más fuerte de lo que Seiga pensaba. La velocidad de la luz no solo hace que el cuerpo de Sansui sea ligero, sino también los objetos que toca.
En ese momento, Sansui hizo que Saiga se volviera más ligero, por lo que la fuerza de su propio golpe se volvió contra él, haciéndolo girar por la inercia. Esa fue la única acción que Sansui tomó para derrotar a Seiga. La reacción del padre de Dui es como la de los demás, incrédulo ante lo que acaba de presenciar. La velocidad de Sansui es algo difícil de comprender. Además, Sansui puede derrotar a su oponente con solo un toque. El silencio se apodera del entorno, nadie dice una palabra. Exaxe piensa que Sansui había estado ocultando su fuerza, pero ahora comprende que es aún más fuerte de lo que imaginaba. Exaxe observa la espalda de Sansui, recordando movimientos y formas de moverse muy familiares, realizados solo por una persona. Exaxe, ahora en forma humana, grita preguntando si Sansui es discípulo de Suiboku. Sorprendido, Sansui se gira para ver a Exaxe sentado en el suelo, cubriéndose la cara y llorando. Exaxe explica que Suiboku lo abandonó para convertirse en un dios por sí mismo, por la técnica que Sansui acaba de usar. Exaxe reconoce que él es discípulo de Suiboku. Resulta que el antiguo maestro de Exaxe es el maestro de Sansui. Pero surge una duda, la historia del reino de Arcana es muy antigua y nadie ha sobrevivido hasta ahora. Exaxe descarta la idea de que el maestro de Sansui sea descendiente de Suiboku, convencido de que Suiboku aún existe en este mundo. En el pasado, Suiboku clavó a Exaxe, entonces en forma de espada, en una roca y se fue, buscando convertirse en el más fuerte sin depender de nadie. El ambiente se vuelve tenso. Sansui ahora comprende que Suiboku podría ser la persona a la que Exaxe se refiere. En el pasado, entrenando con Suiboku, Sansui nunca escuchó hablar de Exaxe. Dui pregunta cuántos años tiene realmente Sansui. Con cierta dificultad, Sansui responde que ha estado entrenando durante unos 500 años. Sansui y la familia Sopeid regresan a la mansión. La conversación que sigue es como un interrogatorio. Dui expresa que se siente traicionada, ya que durante todo el tiempo que Sansui estuvo con su familia, no sabían nada sobre información tan importante. El padre y el hermano de Dui saben que Sansui no pretendía engañarlos, pero aún así, es un shock difícil de aceptar. Finalmente, el señor Sopeid solo quiere que Sansui les diga la verdad, no necesitan pruebas, solo palabras honestas. Sansui coopera tranquilamente. La verdad es que nunca tuvo la intención de engañar a la familia Sopeid y no tenía motivo para ocultar nada. Sansui relata su historia desde el principio, cómo nació en otro mundo, cómo fue asesinado erróneamente por Dios, luego conoció a Suiboku y se convirtió en su discípulo. Durante los siguientes 500 años, Sansui practicó la esgrima y conoció a Rein. A los Dui les resulta difícil creer la historia de Sansui porque suena increíble. Sin embargo, al final, eligen confiar en Sansui, no por su relato, sino por la fuerza que ha demostrado a lo largo del tiempo. El señor Sopeid no puede evitar estar de acuerdo con el apodo que la gente le ha dado a Sansui, el niño de la espada sagrada. Dui encuentra ilógico que Sansui solo haya practicado esgrima durante tanto tiempo y solo haya aprendido 4 habilidades básicas. Sansui afirma que todo lo que ha contado es cierto y no hay ni una sola palabra de error. Ahora todos entienden por qué el sabio y el arte del sabio no son algo que una persona común pueda hacer. Rein pregunta por qué Sansui le puso su nombre actual. Contrariamente a lo que Rein esperaba, Sansui responde que simplemente se le ocurrió sin ninguna razón o significado profundo detrás. Rein se siente como si le hubieran echado un jarro de agua fría. Esa noche, en la mansión de la familia Batreble, también se lleva a cabo una conversación muy seria. El padre de Apines habla primero, señalando que no es sorprendente que Sansui sea tan fuerte después de haber entrenado sin descanso durante 500 años. Tsunae menciona que en el reino de Mahan hay leyendas sobre sabios que pueden levantar montañas enteras y controlar las nubes. Todos pensaron que era solo un cuento de hadas, pero Exaxe confirma que es completamente cierto. Exaxe cuenta que una vez Suiboku levantó una montaña gigante y la lanzó al cielo. Además, Suiboku podía controlar el clima a su antojo. Seiga se siente avergonzado por haberse jactado de su mes de entrenamiento ante alguien que había practicado durante 500 años. Apines se pregunta por qué Sansui decidió ser el escolta de Dui. El silencio vuelve a reinar en la habitación. Exaxe pregunta si Seiga quiere volver a luchar contra Sansui. Tsuga se emociona de inmediato, no queriendo que Seiga resulte herido nuevamente. Exaxe está de acuerdo con Tsuga, señalando que si Seiga quiere derrotar al discípulo de Suiboku, tendría que entrenar 10 veces más que Sansui. Días después de la pelea, Rein actúa como una anciana regañando a Sansui. De alguna manera, Rein ha descubierto que ella y Sansui no son parientes de sangre. Al enterarse del origen de su nombre, Rein,
Se enfada mucho con la respuesta de Sansui. Aprovecha cualquier oportunidad para criticar a Sansui por haber sido tan indiferente al nombrarla. Sin poder refutar, Sansui se ve obligado a inclinarse y disculparse con su hija adoptiva. Hoy, Happiness y su grupo visitan nuevamente la mansión de Dewey. Tan pronto como Seiga ve a Sansui, inmediatamente inclina la cabeza y admite su derrota. Happiness mira a Seiga, incapaz de aceptar que haya decidido rendirse. Aunque Seiga puede sentirse insatisfecho en su interior, ni siquiera Happiness puede hacer nada al respecto. Dewey elogia a Seiga por parecer más maduro. Seiga no se defiende y admite que ha actuado imprudentemente, involucrando a todos en problemas. La razón de sus desafíos es su incapacidad para aceptar la derrota. Se compromete a utilizar sus habilidades solo para proteger a los demás de ahora en adelante. Sansui recuerda su reciente combate, donde Seiga intentó parecer imponente, pero al final, Sansui no tenía ni un rasguño. Sansui mira a Esaxe, sintiendo que la espada sagrada que Seiga encontró podría ser la que Suiboku usó en el pasado. Esaxe entonces expresa su curiosidad, quiere saber por qué el discípulo de Suiboku, es decir, Sansui, está trabajando para una persona común. Dewey muestra interés en Suiboku, un ser con un poder inigualable. Según Esaxe, Suiboku era ambicioso y arrogante. Muchos reinos fueron destruidos intentando enfrentarse a la ira de Suiboku. La gente lo comparaba con un volcán en erupción. Esaxe añade que, en el pasado, Suiboku convirtió un bosque entero en un páramo mientras entrenaba. Rain se emociona y admira el hecho de que Sansui sea discípulo de alguien tan poderoso. Sansui reflexiona sobre las locuras de Suiboku, pero viendo la fascinación de Rain, elige guardar silencio. Todos en la habitación escuchan embelesados las historias de Esaxe, sin saber que una figura misteriosa está escuchando en secreto. Sansui se pregunta qué estará haciendo Suiboku en ese momento. El área donde vive Suiboku es invadida por dos ladrones de tumbas que planean matarlo. Como si leyera sus mentes, Suiboku cuenta la historia de un lugar que buscaban, donde, hace 5 años, una mujer con cabello plateado fue atacada por lobos mientras sostenía a un bebé. Los dos hombres preguntan qué pasó con el bebé, y Suiboku revela que su discípulo se ha encargado del niño en el mundo humano. Los dos hombres murmuran algo entre ellos y se van. Suiboku se pregunta qué habrá estado haciendo su discípulo todo este tiempo. La escena cambia a la Academia Real, donde Estendo, la princesa de Arcana, informa en la oficina del director lo que ha aprendido sobre Sansui. Estendo es quien estaba escuchando fuera de la sala de estar de la mansión de Dewey. Sin embargo, toda la información que ha reunido es nula. Estendo no ha encontrado ninguna pista sobre Sansui, aparte de su nombre. Al igual que muchos otros, después de escuchar que Sansui es un espadachín que ha vivido más de 500 años, Estendo, a pesar de no querer creerlo, se ve obligada a aceptarlo. La directora cambia de tema, admitiendo que, aunque Seiga no ha podido vencer a Sansui, sigue siendo muy fuerte. Estendo sugiere que con su nivel actual, Seiga podría ser el líder del ejército real. Tras una pausa, agrega que la casa real no puede quedarse atrás y necesitan encontrar a alguien tan excepcional como Seiga, alguien con la fuerza y habilidades para ser rival de Sansui y capaz de derrotar al espadachín legendario. Mientras tanto, en la mansión de Dewey, Sansui, después de soportar la ira de Rain, continúa siendo objeto de cuestionamientos. Dewey había considerado la posibilidad de que Sansui fuera mayor que ella, pero nunca pensó que fuera 500 años mayor. Sansui se disculpa por haber ocultado esto. Dewey comienza a reconsiderar su relación con Brower, no queriendo que ella se case con alguien de 500 años. Después de mucho pensar, Dewey decide dejar el tema de lado por el momento. En cuanto a casarse, Dewey también quiere encontrar un hombre adecuado, alguien que encaje bien con ella, no la avergüence, y sobre todo, sea lo suficientemente fuerte para proteger a la familia Sopeid. Sansui reflexiona sobre los dos hombres de la familia Sopeid, dudando que alguien cumpla con todos los criterios de Dewey. De repente, se escucha un golpe en la puerta. Un guardia de la familia Caputo trae un mensaje urgente para Dewey. La carta es de la hija de la familia Caputo, Pali, quien informa que un poderoso espadachín de otro reino ha llegado y desea enfrentarse al mejor espadachín de Arcana, Sansui. Palit también menciona que explicará más en persona y sugiere que Dewey lleve a Sansui al territorio de los Caputo. Intrigada por el espadachín desconocido, Dewey se anima al escuchar que proviene de una familia rica y atractiva. Decidida, ella pide partir inmediatamente hacia el territorio de los Caputo. Tras medio día de viaje, llegan a su destino, una zona bulliciosa y moderna, pero aún con indigentes en las calles. Sansui se da cuenta de que Dewey aún no tiene un prometido.
Normalmente, las familias nobles arreglan matrimonios para sus hijos desde que son jóvenes, pero el padre y el hermano mayor de Dewey nunca permitirían que Dewey se comprometiera. Y parece que hasta ahora, Dewey nunca había prestado atención a nadie más. Cuando el grupo se acercaba al centro de la ciudad, había una multitud ruidosa reunida. Sansui escuchó vagamente que un noble y un espadachín extranjero estaban teniendo un altercado. El espadachín tenía una apariencia realmente atractiva. Con rasgos faciales distintivos, una estatura imponente y una voz profunda y segura, Dewey se sintió inmediatamente cautivado. Sansui de repente sintió como si el mundo entero girara alrededor de aquel hombre. Pálit apareció poco después, ella era quien había enviado la invitación a Dewey para venir a Caputo. Pálit relató que, hace unos días, Tun, un extranjero, y el señor Nessie, un noble del Imperio Domino, habían causado conmoción en esa área. Ambos insistían en que tenían razón y querían demandarse mutuamente. Sansui había oído hablar del Imperio Domino, un país vecino que recientemente había tenido éxito en una revolución para derrocar al gobierno anterior. Toda la familia real fue capturada, y los nobles huyeron a Arcana y a otros lugares para refugiarse. La causa de la pelea aún no estaba clara, pero Dewey ya había decidido que el noble, el patético señor Nessie, estaba equivocado. Pálit sugirió escuchar ambos lados antes de juzgar. Tun declaró que no tenía nada que temer, pero tampoco permitiría ser tratado injustamente. Haciendo una pausa, Tun se volvió hacia Sansui y dijo que si quería una respuesta directa de él, el joven santo de la espada, Sansui tendría que vencerlo en combate. Dewey le recordó a Sansui que debía ser cuidadoso para no herir a Tun. Pálit compartía la misma opinión que Dewey. Nessie pensaba que Sansui seguramente sería derrotado por Tun. Si Sansui era derrotado por Tun, y Dewey moría en el proceso, Tun sería castigado, y Nessie no tendría más preocupaciones y podría actuar a sus anchas. Sin embargo, si Sansui resultaba ser un espadachín hábil, entonces Tun estaría en grave peligro. Brower, observando desde afuera, podía sentir el poder emanando de Tun. De repente, Brower comenzó a preocuparse por Sansui. Dewey estaba completamente desinteresada en cualquier otra cosa excepto en Tun, a quien ya había elegido como su futuro esposo. Como extranjero, Tun era considerablemente más alto que Sansui. Tun ejecutó la técnica, danza de las sombras, dividiéndose en dos y lanzándose al ataque contra Sansui. Tun se movía muy rápido, y la fuerza de su espada era formidable. El sonido del acero chocando creaba un estruendo ensordecedor. Sansui blandió su espada contra la réplica original de Tun, haciéndola desvanecerse gradualmente. Tun, usando su técnica, capa de la oscuridad, creó dos réplicas más y atacó de nuevo. Sansui, manteniendo su compostura, rápidamente derrotó a ambas réplicas. Los espectadores vitoreaban como si nunca antes hubieran presenciado un duelo tan emocionante. Dewey estaba intrigada por la magia de duplicación de Tun, una habilidad que nunca había visto antes. Pálit miraba hacia Sansui, animándolo. Sansui era fuerte, pero su oponente Tun no era débil. Sansui podía ver que Tun usaba la cantidad para abrumar. También dedujo que cada vez que Tun creaba una réplica, su control sobre ellas mejoraba. Incluso sin la habilidad de duplicación, Sansui consideraba a Tun un espadachín hábil, y si se trataba de fuerza física, ciertamente era más fuerte que Brower. Tun estaba emocionado por la fuerza de Sansui, exclamando que no podía creer que existiera un espadachín con tal poder. En ese momento, Tun reveló su habilidad secreta, creando 6 réplicas más y ejecutando la danza de la muerte. Sansui sabía que con esta técnica solo necesitaba reaccionar rápidamente, si derribaba una réplica, otra atacaría simultáneamente. Una persona normal seguramente perdería, pero como un experimentado en combate real, Sansui se movió con precisión y se lanzó hacia Tun. Anticipando los movimientos de Tun, Sansui estaba decidido a derribarlo directamente. Justo antes de acercarse a Tun, Sansui lanzó su espada al aire, distrayendo a Tun y aprovechando el momento para arrebatarle su espada y colocarla en su cuello. Tun aceptó su derrota, realmente impresionado por Sansui. Brower dedujo que Sansui había leído los movimientos de ataque de Tun durante el combate. Tun admitió que había subestimado a Sansui. Tal como Brower pensaba, Sansui había anticipado los ataques de Tun. Ahora, Tun felizmente aceptó resolver el problema a través del consejo. Nessie fue llevado ante el Mago Supremo para solucionar todo, sin importar cuánto intentara resistirse. Dewey dejó a Brower cuidando a Rain, mientras ella y Sansui se dirigían al consejo. Brower, de forma inesperada, se convirtió en niñera. Mientras llevaba a Rain a recorrer la ciudad de Caputo,
escuchaba los susurros y comentarios de los ciudadanos sobre el enfrentamiento entre Sansui y Tun. Las jóvenes quedaban encantadas con la apariencia atractiva de ambos jóvenes. Rain le preguntó a Brower si Dui se casaría con Tun. Brower respondió que eso dependería de la opinión del amo y del joven amo. Rain, con una expresión preocupada, preguntó si Brower también podría enamorarse de Tun. Sorprendida por la pregunta, Brower tartamudeó sin saber qué responder. Aunque no lo tenía claro, Brower estaba segura de que solo quería casarse con Sansui. Rain, como una anciana sabia, instó a Brower a aclarar sus sentimientos a todos. Continuaron su paseo antes de regresar a la mansión Manson. Después de un tiempo, Dui, Sansui, Palit y Tun también regresaron. Sansui parecía cansado, así que Brower decidió posponer la conversación que quería tener. En el consejo, Palit pidió usar magia para convertir en piedra a los mentirosos. El señor Nessie había intentado violar a una joven, Tun intervino para detenerlo, lo que llevó a la discusión. La situación se intensificó cuando Nessie provocó a Tun, quien sacó su espada para enseñarle una lección. Dui no pudo evitar reír al recordar cómo Nessie luchaba inútilmente. Tun admitió haber actuado de manera infantil y sentirse culpable por el alboroto causado. No quiso aceptar disculpas de Palit, sintiéndose satisfecho de haber usado la magia para hacer confesar al malhechor. Los cuatro del lado de Dui quedaron impresionados con la actitud de Tun. Tun también expresó su admiración por el santo de la espada, Sansui. De repente, se levantó y se arrodilló frente a Sansui, pidiendo ser su discípulo. Dui generosamente dijo que Tun podría venir a su villa después de ser aceptado por Sansui. Tun aceptó inmediatamente, presentándose como Tun Mahan. Se reveló que Sunae era la hermana menor de Tun. Al enterarse del compromiso de su hermana con otro espadachín, Tun quedó impactado, ansioso por hablar con ella. Dui imaginó un futuro en el que se convertiría en familia política de Apines. Palit despidió a los invitados de Arcana. En el carro, Tun suspiró, sospechando que Sunae había causado más problemas en el reino de Arcana. No se sentía tranquilo respecto a su problemática hermana menor. Dui comentó que, si se trataba de problemas, Seiga, el prometido de Sunae, era 10.000 veces más problemático. Sansui y Brower asintieron sin comentar. Tun expresó su sorpresa al descubrir que Sansui era un sabio. En el país de Mahan, una leyenda antigua sobre los sabios hizo que Tun comprendiera que Sansui era uno de ellos. Tun no podía expresar suficientemente su alegría y honor por ser guiado por Sansui, quien había entrenado arduamente durante 500 años. Sansui pensó que ya no podía rechazar la solicitud de Tun de ser su discípulo y se sentiría culpable si no aceptaba. Sin embargo, Sansui quería que todos conocieran a Suiboku para pedir permiso a su maestro primero. Dui se preguntó por qué Sansui no iba solo. Sansui explicó que anteriormente, Suiboku le había pedido no regresar al bosque hasta que Rain creciera. Dui accedió a visitar a Suiboku, de paso, pasar por la casa de Apines para preguntar si Exaxe podría guiarlos. Tun sentía que estaba causando problemas a todos. Dui, que era amable con los hombres guapos como Tun, dijo sonriendo que también estaba interesada en conocer al maestro de Sansui. De repente, Brower se levantó y le pidió a Dui que reconsiderara la cancelación de su compromiso con Sansui. Dui quería confirmar lo que Brower acababa de decir. Se volvió hacia Sansui y le dijo que debía informar a Suiboku sobre su matrimonio. Sansui se sintió un poco incómodo, queriendo discutir el asunto después de regresar a la mansión. Media hora más tarde, en la mansión, Tun se disculpó con todos por los problemas causados por su hermana. También agradeció la amable acogida de la gente de Arcana a pesar de conocer la tradición de mantener la pureza de la línea sanguínea de la familia real en su país. Sunae fue directamente reprendida por Tun, sin esperar que su hermano la encontrara allí. Dui cambió el tema y quiso consultar con Seiga para pedir prestada la espada Exaxe para guiarlos al lugar de Suiboku. La familia Apines se sorprendió al enterarse de que Sansui todavía no dominaba su técnica a pesar de haber practicado durante 500 años. Exaxe, transformándose de una espada a una figura humana en un instante, accedió a guiarlos al lugar de Suiboku. Excepto el padre de Apines, todos estaban emocionados por conocer a Suiboku, insistiendo en acompañar a Dui. Se decidió que partirían a la mañana siguiente. Sansui y Brower se sentían extremadamente confundidos sobre cómo abordar el tema del matrimonio. Tras volver a la mansión de Dui, Brower y Sansui intentaron conversar, pero parecía que no llegaban a ninguna parte. Inicialmente, ninguno de los dos se atrevía a hablar, creando un ambiente incómodo. Luego, ambos hablaron al mismo tiempo.
Brower estaba preocupada por parecer inoportuna al interrumpir a Sansui. Con la mente en un torbellino, le costaba expresar directamente su deseo de casarse con Sansui. Sansui también estaba igualmente confundido. Después de 500 años, era la primera vez que enfrentaba una situación así con una mujer. Brower finalmente logró decir que quería que Sansui se hiciera responsable. Sansui se quedó perplejo, sin saber por qué tenía que asumir esa responsabilidad. A la mañana siguiente, ante todos, Sansui anunció que él y Brower habían decidido casarse. Mientras todos aún estaban sorprendidos, Dui apresuró a todos a subir al carro para visitar a Suiboku. Después de medio día de viaje, finalmente llegaron al bosque en la frontera del reino de Arcana. Por respeto a Suiboku, Sansui y los demás decidieron caminar en lugar de usar el carruaje. Dui, después de caminar un rato, empezó a impacientarse, deseando saber cuánto tiempo más tardarían en encontrar a Suiboku. Suiboku apareció de repente, sorprendiendo a todos. Exaxe, al ver a Suiboku después de tanto tiempo, no pudo contener las lágrimas. Corrió hacia Suiboku y se lanzó a sus brazos. Desde que Suiboku lo dejó en la roca en la cueva, Exaxe no había dejado de pensar en él, siempre recordando a su antiguo amo. A pesar de haber dicho antes que Suiboku era una persona difícil de tratar, al reencontrarse, Exaxe se llenó de emociones. Suiboku no rechazó el abrazo de Exaxe, acariciándolo como un hermano mayor a un menor. Después de escuchar a Sansui relatar su vida en los últimos 5 años desde que dejó el bosque, Suiboku también se alegró de que su discípulo ahora tuviera una familia. No olvidó recordarle a Rein que visitara la tumba de la mujer de cabello plateado que la protegió en su niñez. Suiboku luego volvió a preguntar a Seiga y Sansui sobre el significado de ser el más fuerte. Seiga realmente quería entender el concepto de Suiboku sobre un espadachín de gran renombre. Suiboku respondió que la manera de actuar y comportarse de Sansui era su ideal. Poco después, Suiboku mencionó que 2 extraños habían venido a buscar a Rein, lo que despertó sospechas sobre las intenciones de estos desconocidos. Dui especuló que la visita de estos extraños a Rein podría estar relacionada con un evento de hace 5 años y que incluso podría involucrar al Imperio Domino. En la mansión de los Caputo, Palit tuvo una conversación secreta con Estendo. Palit reveló que el líder del Imperio Domino había enviado tropas al este del territorio de los Caputo, exigiendo la entrega de Nessie y otros nobles refugiados allí. Estendo inmediatamente supo que era una excusa, ya que el Imperio Domino había planeado invadir Caputo desde hacía tiempo. Palit también era consciente de este sucio plan, pero se sentía impotente. Estendo no entendía por qué Caputo quería enfrentar la situación solo en lugar de pedir ayuda a otros nobles o a la familia real. Algunos líderes de la familia real poseían 4 de los 8 tesoros sagrados, incluyendo un Gaikyo, un objeto capaz de duplicar cualquier herramienta. Palit mencionó a Seiga y Sansui, quienes poseían poderes increíblemente fuertes capaces de aplastar cualquier obstáculo en su camino. Estendo había oído hablar de Sansui, un hombre capaz de usar una espada de rayos para derrotar a un ejército real entero. Palit dijo que los Caputo también tenían a la persona más poderosa entre los magos. La fuerza de este individuo, llamado Kyoube Souzou, era indiscutiblemente 50 veces mayor que la de otros magos destacados. Kyoube Souzou, capaz de usar todos los elementos y destruir regiones enteras, estaba con el líder de los Caputo. Souzou estaba a punto de probar su poder, lo que hacía que todos estuvieran alerta. Souzou estaba muy confiado y valoraba mucho la protección de la ciudad de los Caputo, por lo que se esforzaría al máximo. El líder de los Caputo no podía decir más que 2 palabras: confianza total. En ese momento, no había nadie más competente que Souzou para derrotar al enemigo. Pocos minutos después, el ejército enemigo comenzó a acercarse a las puertas de la ciudad. Souzou, conocido como la Carta de Triunfo de los Caputo, fue encargado de aniquilar al ejército invasor. Justo cuando el líder terminó de hablar, Souzou creó una enorme esfera mágica en el cielo. El ejército enemigo, que estaba confiado en su inminente ocupación de la ciudad de Caputo, se paralizó de inmediato ante el poder de la esfera mágica. La esfera se expandía cada vez más y cuando se acercó a los soldados, estos se dieron cuenta de que era una esfera de fuego capaz de incinerar una región entera. Souzou controló la esfera para que cayera sobre el ejército enemigo, quemándolo todo hasta dejar solo cenizas. Tanto el ejército de los Caputo como el propio Souzou se quedaron asombrados ante su propia capacidad destructiva. El humo de la esfera llamó la atención de Nessie, quien deseaba obtener al mago que había creado tal poder para derrocar al Imperio Domino. Entonces, un guardia informó a Nessie que habían encontrado al último sobreviviente de la familia real. El padre de Apines y el hermano mayor de Dui,
sin saber cómo, terminaron siguiendo al grupo hasta la frontera de Arcana. Tan pronto como bajaron del caballo, el hermano mayor de Dewey confrontó a Tun, preguntándole quién era para acercarse a su hermana. Excepto por Sansui, los demás todavía estaban en el bosque hablando con Suiboku. Al salir del bosque, sintieron una atmósfera extraña a su alrededor. Apines y Dewey se sorprendieron al ver a su padre y a su hermano siguiéndolos hasta allí. Tun notó la presencia del hermano de Dewey, le sonrió amigablemente y se dispuso a darle la mano. Pero de repente, el hermano de Dewey cambió su tono y amenazó con atacar a Tun con su espada. Sansui tuvo que intervenir con un golpe para calmarlo. El padre de Apines explicó que después de que el grupo de Sansui se fue, la familia Caputo se puso en contacto con él. Un nuevo ejército invasor del Imperio Domino había llegado, pero fueron repelidos por un solo mago. La situación aún no había terminado. El hermano de Dewey agregó que la familia Caputo tenía un poderoso mago bajo su mando, y parecía que la familia real estaba considerando ideas temerarias debido a su falta de fuerza militar. Podría ser que utilicen a este mago y a Sansui como comodines para evitar una guerra. Desde el día en que Sansui derrotó a la Guardia Real y el hermano de Dewey se convirtió en el jefe de la familia real ha mantenido un rencor contra Sansui. Ahora, el grupo debía partir inmediatamente hacia el territorio de los Caputo. La discusión sobre aceptar a un discípulo se pospuso para atender primero este asunto más urgente. Los hermanos Tun y Sunae, siendo extranjeros, preocupaban al padre de Apines, que no quería que se vieran involucrados. Sin embargo, ambos expresaron que la gente de Mahan nunca huye de la guerra. Tun mencionó que había causado problemas a Palit, así que si su país estaba en peligro, él estaría listo para ayudar. Dewey estaba completamente fascinada por la nobleza de Tun. En su mente, todo giraba alrededor de él. Sansui sugirió que Tun acompañara a Dewey, a lo que él aceptó alegremente, a pesar de la furia del hermano de Dewey. Así, los jefes de las 4 grandes casas nobles y sus ases bajo la manga, o en otras palabras, sus héroes, se reunieron en Caputo. En la frontera del territorio de Caputo, después de repeler a las fuerzas invasoras, Souzou se quedó en estado de shock en el lugar donde cayó la bola de fuego. Palit y su comitiva también estaban presentes, ella estaba preocupada por el estado mental de Souzou, quien había permanecido sentado en la misma posición desde el final de la batalla. El líder del ejército de Caputo también estaba muy preocupado por el estado de ánimo de Souzou y quería apoyarlo sinceramente. Souzou notó la presencia de Palit y le sonrió, saludándola. Palit agradeció profundamente a Souzou, sin él, la ciudad de Caputo habría estado llena de invasores. Sin embargo, la batalla aún no había terminado. Palit declaró que la familia Caputo sería la que acabaría con ella, ya que era su responsabilidad. El grupo de Sansui continuó su viaje. Dewey estaba un poco perturbada por no poder viajar en el mismo carro que Tun. Su rostro reflejaba clara desilusión. Por el contrario, el hermano de Dewey se sentía aliviado por esta separación. No quería que su hermana prestara demasiada atención a Tun. El ambiente en el carro era asfixiante. Sansui rompió el silencio, preguntando al hermano de Dewey si alguien había buscado a Rain en la villa de los Opeid. Brower sospechaba que era alguien del grupo de nobles del Imperio Domino refugiados en Arcana. Rain se sintió inquieta y preguntó a Sansui si todo estaría bien. Sansui la tranquilizó con suavidad. El hermano de Dewey también habló, afirmando que como cabeza de la familia Sopeid y gobernante de su territorio, su deber era proteger a todos, incluso si eso significaba sacrificar su propia vida por la seguridad de su familia y su pueblo. Fue la primera vez en toda la historia que el hermano de Dewey dijo algo tan noble. Rain estaba realmente conmovida y admiraba la impresionante actitud del jefe de la familia. Dewey también afirmó que no permitiría que nadie tocase a Rain, ni siquiera un cabello. Brower y Sansui no dieron su opinión, ya que sabían que Dewey, aparte de hablar, no hacía mucho. En el otro carruaje, Seiga preguntó a Tun si realmente estaba considerando casarse con Dewey. Tun era consciente de que la actitud agresiva del hermano de Dewey era un poco preocupante. Entendió que era una reacción normal de un hermano que quería proteger a su hermana. El padre de Apines quería que todos se centraran más en la guerra inminente que en sus problemas personales. Seiga pensaba que era un poco ilógico que el reino de Arcana quisiera responder a la agresión de la nueva Domino. El padre de Apines opinó que sería muy estúpido si descuidaran los intereses nacionales solo para fortalecer la familia real de Arcana. El objetivo de Batreble era claro, quería contener la guerra a toda costa. El reino de Arcana había sido fundado hace 300 años. Aparte de personas de vida muy larga como Suiboku y Sansui, para los demás,
Arcana había existido durante mucho tiempo. El país tenía 4 casas nobles principales, con poder comparable al de la familia real. Estas casas nobles habían apoyado militarmente a la familia real desde antes de la fundación del reino. Las 2 familias guerreras eran los Sopeid y los Batreble. Los Caputo eran una familia que generaba generaciones de soportes llenos de compasión. Finalmente, la familia de comerciantes maldita, los Distia, habían contribuido enormemente a la familia real durante la fundación del reino. Cada generación de la familia real otorgaba a estas familias un territorio tan grande como el suyo y con él, un grado de poder. Aunque esto sonaba bien en teoría, en realidad, el reino tenía 5 regiones, y la familia real solo gobernaba una de ellas. En tiempos de crisis, las 5 familias se unían, pero luego el rey ya no podía controlar el país según su voluntad. Además, el poder no lo era todo. La familia Sopeid había abofeteado a la familia real permitiendo que Sansui derrotara a los guardias reales. Actualmente, Arcana tiene 4 héroes que representan a las 4 familias, conocidos como los ases bajo la manga. Además, poseen 2 de las 8 armas sagradas, inaccesibles para la familia real. Así como las 4 grandes casas nobles están preocupadas por las temeridades de la familia real, esta teme el creciente poder de las grandes casas nobles en todo el país. Es comprensible que la familia real desee tener su propio as bajo la manga. En la mansión de los Caputo, Estendo y su padre estaban teniendo una conversación secreta. Estendo comentó que en ese momento no podían ni tocar un dedo de Fushigyo, quien lideraba el nuevo gobierno y había derrocado con éxito al Imperio Domino. El tema que el rey de Arcana quería abordar era cómo obtener una de las 4 armas sagradas de Ukiyo. Estendo quería aprovechar la guerra inminente para lograrlo. Nessie llegó para pedir una audiencia con el rey de Arcana a cualquier costo, como un noble traidor. También quería hablar sobre la hija de la espada sagrada. Después de ser admitido ante el rey, Nessie relató que, 6 años atrás, después de la muerte del gran emperador del Imperio Domino, una nodriza había huido con un niño de sangre real. Los soldados de Nessie habían estado buscando al niño durante años y habían encontrado la tumba de la nodriza. También se encontraron con Suiboku y supieron que uno de sus discípulos estaba criando al niño. Todo indicaba que Rain era la hija del ex emperador. El plan de Nessie era utilizar a Rain y el poder de los magos de Caputo para destruir a los rebeldes y revivir el Imperio Domino. El rey decidió convocar una reunión con las 4 grandes casas nobles, a la que Nessie también debería asistir. En resumen, la casa Sopeid tenía a Sansui como su as bajo la manga, la casa Batreble a Seiga, la casa Caputo a Souzou, y la casa Distia tenía a otra persona, aunque su identidad no estaba clara. Las 4 grandes casas nobles y sus ases bajo la manga decidieron reunirse para charlar antes de encontrarse con el rey de Arcana. Sansui tenía un presentimiento de que los ases bajo la manga de Caputo y Distia también podrían ser japoneses. En la mansión de los Caputo, la reunión estaba muy concurrida. Souzou estaba más emocionado que nunca, corrió a darle la mano a Seiga y luego expresó su admiración a Sansui. Souzou dijo que estaba triste por no haber conocido a Sansui la última vez que estuvo en Caputo, y mientras hablaba, seguía estrechando la mano de Sansui. Dui pensó que el chico parecía hiperactivo. Palit presentó a Souzou como el as bajo la manga de su casa. Seiga y Sansui encontraron que todos en la casa Caputo eran amables y amigables. El ambiente se volvió aún más animado cuando llegó la familia Distia. Además del patriarca, trajo a una mujer llamada Pandora y a un hombre llamado Shan. El representante de la casa Sopeid, el hermano de Dui, saludó al señor Distia, el padre de Apines, en representación de la casa Batreble, no escatimó elogios para Distia como un gran general. Desde la llegada de la familia Distia, Sansui no sintió nada especial de Shan, pero Pandora le daba una sensación muy extraña y malévola. Tanto Shan como Pandora poseían una apariencia encantadora, compartiendo rasgos faciales afilados y un aura indiscutible. Exaxe, originalmente en forma de espada detrás de Seiga, de repente se transformó en su forma humana. Exaxe estaba extremadamente feliz al reencontrarse con Pandora, quien también era una de las armas sagradas capaces de traer desastres. Pandora se rió al saber que Seiga era el nuevo amo de Exaxe. No se detuvo ahí, sino que también frotó sal en la herida de Exaxe al preguntar si había sido abandonado por su antiguo amo, Suiboku. Exaxe estaba tan furioso que sus mejillas se enrojecieron y apretó los puños, deseando poder coserle la boca a Pandora en ese mismo momento. Después de reírse, Pandora se volvió hacia Sansui y le preguntó con arrogancia si era discípulo del monstruoso amo de Exaxe. Pandora, siendo más alta, tuvo que inclinarse para hablar con Sansui.
De repente, cambió de actitud, lamentando que Sansui fuera una pesadilla, diciendo que ya era suficiente tener a alguien como Suiboku y no quería ver surgir a otro similar. Shan parecía más tranquilo que Pandora, sintiendo que su compañera estaba haciendo el ridículo. En ese momento, Akril, la futura jefa de la familia Distia, hizo una entrada completamente desnuda, dejando a todos sin palabras ante su futura líder. El rey y las 4 grandes casas nobles se reunieron para discutir cómo enfrentar al nuevo gobierno de Domino. El rey comenzó alabando a la familia Caputo por su brillante lucha. Incluso cuando el ejército enemigo estaba equipado con armas y armaduras hechas de armas sagradas, los Caputo no temieron enfrentarlos. El líder de la región Caputo humildemente dijo que solo estaban cumpliendo con su deber. Luego, expresó su opinión y la del gobierno de Caputo, argumentando que, aunque la guerra fue provocada por el nuevo gobierno de Domino, como nación más grande, deberían buscar la paz. Específicamente, los Caputo querían perdonar al país que había invadido Arcana. El líder de los Caputo, siendo muy humanitario, señaló que la mayoría de las fuerzas enemigas habían sido derrotadas, por lo que el número de soldados restantes no era significativo. Batreble opinó que, como la familia Caputo había sido amenazada y ellos mismos habían repelido la invasión, se debía respetar la opinión de los Caputo. Aunque el ejército invasor había sido completamente derrotado y el honor nacional no había sufrido daños graves, había una cuestión que preocupaba al rey. Llamó a Nessie a la sala de reuniones. Tanto Batreble como el hermano de Dewey se mostraron confundidos por la presencia de un noble de Domino en la reunión. Nessie afirmó que tenía información impactante obtenida en su propia investigación, relacionada con el espadachín sagrado Sansui y la niña Rain. Aseguró que Rain era la princesa de la familia real del Imperio Domino. Continuó diciendo que con el poder del hechicero de la casa Caputo sería fácil eliminar a los rebeldes que se autoproclamaban como el nuevo gobierno de Domino y luego instalar a Rain como reina para reconstruir el imperio. El jefe de la casa Sopeid, el hermano de Dewey, se rió de la idea. Despreció a Nessie, quien estaba demasiado confiado, y tachó sus palabras de absurdas. Distia opinó que el rey estaba confiando demasiado en la historia de un noble fraudulento como Nessie. A continuación, Nessie expresó abiertamente que usar recursos y personal de Arcana para ayudar a otro país era una traición a su propia gente. El rey no tenía esa intención, mencionó que el nuevo líder de Domino, Fu Xiuqiu, había encarcelado a la antigua familia real y poseía una de las 8 armas sagradas, la daga da Sinslave, que tiene la extraña habilidad de rastrear a personas relacionadas por sangre con quien toca. Si Rain es realmente descendiente del antiguo emperador de Domino, Uqiu no la dejaría en paz. El rey estaba a punto de tomar una decisión oficial, establecer relaciones con el nuevo gobierno de Domino para evitar futuros problemas. Nessie intentó decir algo más, pero el rey lo despidió. Frustrado, se retiró resentido. Las armas sagradas en manos de Uqiu incluían, un Gaikyo, capaz de duplicar cualquier cosa hecha por humanos, Beira, que otorga al portador el poder de controlar el clima, Exilir, que puede cambiar el destino para proteger a su dueño de la muerte, y da Sinslave, con la capacidad mencionada. Ahora, las 4 grandes casas nobles y la familia real de Arcana debían trabajar juntas para proteger los intereses nacionales. Mientras el rey y los jefes de las casas discutían cómo enfrentar al nuevo gobierno de Domino, Sansui y los demás disfrutaban del café y charlaban frente a la casa de Souzou. Tsuga estaba confundido sobre por qué tanto Palit como Souzou estaban malditos. Souzou explicó que su magia se activaba por sí sola, y había causado explosiones en su casa en numerosas ocasiones. En resumen, la magia de Souzou se activaba inconscientemente y podía destruir edificios. Para prevenir explosiones accidentales, Palit y la familia Caputo habían impuesto una maldición sobre Souzou. Palit y Caputo, como protectores de Souzou, aseguraron que él no pudiera usar su magia sin permiso. Souzou también estaba libre de las limitaciones de su propio talento. La razón por la que decidió vivir en las afueras de Caputo era su miedo a vivir en áreas densamente pobladas por si causaba explosiones peligrosas. Aunque era una situación inestable, Souzou no se sentía particularmente molesto por ello. Por otro lado, Dewey y Apines estaban en una constante competencia. Dewey sentía que tenía ventaja sobre Apines ya que Seiga, el futuro líder de Batreble, estaba aprendiendo de su guardián, Sansui. Apines no se quedaba atrás, convencida de que un día Seiga superaría a Sansui. Sansui notó que Rain siempre estaba en silencio. Sabía que su hija estaba inquieta, pero trataba de actuar como si no pasara nada. Sansui luego comenzó una clase para enseñar directamente a Tun y Seiga. La primera lección era sobre esgrima,
que Sansui había aprendido de Suiboku. Pandora miraba fijamente a Sansui, lanzando comentarios sarcásticos muy desagradables. Mantenía esa actitud porque odiaba a Suiboku, ya que era tan perfecto que no tenía debilidades. Un hombre completamente invencible e inmortal. Akril, hermosa pero aparentemente no muy sensata, no le importaba lo grosero que fueras Chan, aún lo encontraba impresionante. Volviendo a la lección de Sansui, Seiga se dio cuenta de que no tenía habilidades reales. Sansui también señaló honestamente que muchas de las habilidades de Seiga no eran realmente necesarias. Dui, sentada afuera, añadió algunas palabras que hicieron que Seiga se sintiera sin futuro. Nessie llegó a la casa de Souzou para encontrarse con Sansui. En una villa en el territorio del nuevo reino de Domino, Ukyou tomó una decisión histórica, lucharía hasta el final hasta que el emperador se extinguiera. Nessie observó a su alrededor, encontrando interesante que todas las personas presentes fueran de un estatus especial. El astuto y maquinador Nessie, aunque resentido por haber sido abandonado por el rey y los líderes de las casas, pensó que todavía podía aprovecharse de estos jóvenes. Calculó que con un poco de persuasión podía manipularlos fácilmente, como quitarle un dulce a un niño. Sansui interrumpió sus pensamientos. Nessie fue directo al grano, anunciando que Rain podría convertirse en la próxima reina. Sansui inmediatamente afirmó que Rain era parte de la familia Sopeid. Nessie continuó tratando de convencer a Sansui de que permitir que Rain se convirtiera en reina sería un buen futuro para ella. Dui retorció las palabras de Nessie, sugiriendo que estaba insinuando que si Rain se quedaba en la casa Sopeid, no tendría un buen futuro. Nessie se contuvo, sabiendo que confrontar a Dui en ese momento no le sería beneficioso. Después de una pausa, Nessie argumentó que no había nada mejor que ser reina. Además, a diferencia del sistema parlamentario del reino de Arcana, Domino solo tenía un monarca. Como reina, Rain tendría el imperio a su disposición. Souzou preguntó por qué el país de Nessie había colapsado, dejándolo sin palabras. Pálid despreció abiertamente a Nessie, llamándolo un codicioso estúpido, y sintió lástima por la gente que sufría las consecuencias de su gobierno corrupto. Nessie intentó salvar la situación hablando de los llamados intereses nacionales para engañar al grupo de Sansui. Afirmó que ellos llevarían la responsabilidad del futuro de Arcana. Akril se burló de Nessie, diciendo que la familia Distia le proporcionaría todo su ejército si él podía pagarles. Nessie estaba a punto de estallar. Shan ignoró todas las palabras de Nessie, amenazando con empacarlo y deshacerse de él. Furioso, Nessie se fue, negándose a soportar la humillación ante unos niños. En su mente, planeaba su venganza. Según Akril, Arcana definitivamente había decidido deshacerse de personas como él, lo que sucediera después dependía de las decisiones de Ukyou. Hasta ahora, toda la información sobre Ukyou era un misterio, nadie sabía qué tan poderoso era ni si planeaba matar a Rain. En la ciudad capital de Domino, la gente murmuraba sobre los rumores de la derrota de Domino a manos de los Caputo. El aire de ansiedad envolvía la ciudad, haciendo que todos temieran por su seguridad en este lugar. Simultáneamente, el líder del país, Ukyou, convocó a los de más alto rango en el palacio para una reunión. Antes de abordar el tema principal, Ukyou exigió al comandante del ejército explicar por qué la batalla contra Caputo fue un fracaso desastroso. Temblando como una hoja, el comandante confesó honestamente que se enfrentaron a una bruja capaz de matar a decenas de miles de personas en un abrir y cerrar de ojos, por lo que fue imposible repelerla. Implorando una oportunidad para redimirse, el comandante, un actor clave en la rebelión, fue interrogado por Ukyou sobre cómo explicaría a las familias de los soldados caídos sobre su derrota. Incapaz de anticipar una pregunta tan difícil de Ukyou, el comandante se quedó sin palabras. Ukyou exigió que asumiera la responsabilidad por su fracaso. La sentencia de Ukyou fue clara, el comandante tendría que enfrentarse directamente a las familias de los soldados caídos y su destino sería decidido por ellos. A pesar de sus súplicas, Ukyou ordenó que fuera encarcelado, lo que provocó el terror en los demás líderes presentes. Ukyou pasó directamente al asunto principal, preguntando por qué Domino solo perdió una batalla y tuvo que pedir la paz con Arcana. No queriendo saludar a Arcana de una manera cortés, Ukyou instruyó a los líderes a elaborar un plan claro hasta su regreso. Ukyou estaría ausente por un tiempo y advirtió a sus subordinados que cualquier acto sospechoso sería castigado con la muerte. Los líderes restantes debían asegurar la victoria o enfrentar la muerte. De vuelta en su estudio, Ukyou estaba tremendamente perturbado porque las cosas no iban según lo planeado. Bahar y Dasinslave tuvieron una discusión y Eslis tuvo que intervenir para resolverla.
Ukiyo se negaba a morir sin completar sus objetivos y juró limpiar la última gota de sangre del antiguo emperador del mundo. El carruaje de Ukiyo entró en territorio de Kabuto. Antes de avanzar completamente a la ciudad, pasaron por un profundo hoyo, un vestigio de la batalla de Souzou contra los invasores. Desde la torre de observación, el rey de Arcana creía que Ukiyo se arrepentiría de haberse enfrentado a Arcana al ver el enorme hoyo. Para el rey, el interés nacional era primordial y no tendría piedad con aquellos que quisieran socavar a Arcana. Si Ukiyo se rendía y proponía la paz, el rey solo pediría una compensación por los costos de guerra. Sin embargo, lo primero era terminar la guerra sin sentido. Ukiyo fue llevado a la sala de recepciones de la mansión Kabuto. Mientras tanto, Neshi ejecutaba un plan siniestro. Ordenó a sus subordinados seguir a Ukiyo y vigilar la casa de Souzou, donde estaba el grupo Sansui. Además, Neshi contrató a un par de soldados mandí. Su intención era matar a todos, asegurándose de que Rain sobreviviera. Mientras saboreaba su copa de vino, Neshi imaginaba a los magos y nobles de Sansui pereciendo. Si Rain se convertía en el heredero, el imperio de Domino resurgiría, garantizando su posición después de la guerra. Neshi se negaba a apoyar la rebelión de Ukiyo, considerándolo un error tonto. Estaba seguro de que el rey y los líderes de las 4 familias se arrepentirían de no haber aceptado su propuesta. Neshi ya se regocijaba imaginando al rey y a las 4 familias rogándole. De repente, recordó preguntar a su subordinado con quién estaban los herederos de las 4 familias. La respuesta fue que estaban con Sansui y el dueño de Pandora. Esto fue un contratiempo inesperado para Neshi. Tras pensar un momento, declaró que si el dueño de Pandora moría, arrastraría a cientos a la tumba. Neshi seguía viendo a Sansui solo como un niño, a pesar de ser nombrado caballero de la espada. También investigó que Souzou no podría usar hechizos de escape, lo que le daba una desventaja en su poder. Neshi planeó otro escenario, prediciendo que la guerra no terminaría hasta que la rebelión de Ukiyo fuera aplastada. En la sala de recepciones de la mansión Kabuto, los soldados de Neshi, escondidos en el exterior, irrumpieron para capturar a Ukiyo. Sin embargo, subestimaron a Ukiyo, quien los derrotó. Ukiyo utilizó una arma divina para replicar y derrotar a sus asesinos. Un Gaikyo, capaz de replicar cualquier cosa, fue utilizada por Ukiyo para crear docenas de urnas y enterrar a los asesinos. Los artefactos divinos de Ukiyo, ahora en forma material, discutían entre ellos. Bahar pensaba que Arcana había enviado los asesinos, mientras Dasinslave sospechaba de la gente de Domino. Exilir, curiosamente optimista, encontraba el intento de asesinato interesante, viéndolo como una oportunidad de entrenamiento. Otros 2 asesinos aparecieron, utilizando la técnica de corte de viento, para atacar a Ukiyo. Siendo un hechizo, esto representaba una desventaja para Ukiyo. Aparecieron más asesinos, y ahora Ukiyo estaba rodeado. En una situación desesperada y sin magia propia, su única esperanza eran sus artefactos divinos. Cuando los cuchillos de los asesinos estaban a punto de alcanzarlo, algo extremadamente afilado los atravesó. 3 asesinos a su izquierda murieron instantáneamente. El responsable era un hombre bestia en armadura, empuñando una gran espada. Los 4 artefactos divinos de Ukiyo estaban atónitos ante alguien capaz de usar 4 poderes simultáneamente. Los 2 asesinos restantes se abalanzaron para capturar a Ukiyo antes de que fuera protegido. El hombre bestia invocó un hechizo de espacio separado alrededor de Ukiyo. En un instante, una caja de vidrio transparente rodeaba a Ukiyo, asegurando su seguridad en un espacio inquebrantable. Los asesinos restantes estaban desconcertados, sin saber cómo capturar a Ukiyo. El hombre bestia saltó sobre la caja, y luego descendió hacia donde estaban los asesinos, matando a uno con su espada. El asesino restante intentó atacar al hombre bestia con fuego mágico, pero él, con reflejos rápidos, se movió detrás del asesino y lo envió al infierno con su espada. Tras eliminar a los enemigos, el hombre bestia volvió a su forma original, revelándose como Seiga. Al anochecer, los mandí que Neshi había enviado para atacar al grupo Sansui se acercaban con antorchas a la casa de Souzou. Dui, Apines, Akril y Sansui estaban relajadamente sentados frente a la casa, como si nada pasara. Dui ordenó a Sansui decapitar a todos los mandí que se atrevieran a acercarse. Ahora Sansui debía cumplir verdaderamente con la orden de matar. A pesar de que nunca había asesinado a nadie antes, usando su espada de madera solo para paralizar temporalmente, ahora debía obedecer a su señor, Dui, y decapitar a todos los mandí. Sansui estaba en un dilema. El hombre con la antorcha lo vio, y Sansui rápidamente se teletransportó frente a él, derribándolo con su espada de madera,
quitándole la espada de la mano, al caer el hombre, lo decapitó con su propia espada. La sangre manchó la espada y goteó al suelo. Otro atacante se lanzó sobre Sansui, quien, con velocidad sobrenatural, lo desorientó y lo decapitó con su espada original. Sansui miraba las espadas pensando que estos hombres solo usaban armas obsoletas. Los mandí restantes gritaban para atacarlo antes de que pudiera tomar otra espada. Sansui se teletransportó de nuevo, atravesando milagrosamente la multitud hasta llegar al último hombre con la antorcha, arrebatándole la espada de su cintura y decapitándolo. Sansui obedeció fielmente las órdenes de Dui, decapitando a todos los mandí. La escena estaba llena de muerte. Apines, testigo de todo, estaba visiblemente horrorizada. Nunca había visto algo tan atroz. Akril, por otro lado, parecía tranquilo e incluso interesado. Se dio cuenta de que Sansui no usaba fuerza ni magia, sino que calculaba precisamente la posición de los huesos del cuello para decapitar con eficacia. Akril había observado atentamente a Sansui, incluso notando cómo comprobaba la posición de los huesos en su propio cuello al decapitar. Apines no solo temía a Sansui, sino también a la chica a su lado. Dui estaba orgulloso de tener un espadachín tan poderoso a su lado. Apines no entendía por qué alguien como Sansui permitiría que Dui lo mandara de esa manera. Dui explicó que la familia Sopeid estaba protegiendo a Rein. Había una regla no escrita de que un señor protegía a la familia de su sirviente, y por eso obtenía su lealtad. En cuanto a la familia Distia, tenían un as bajo la manga, Shan. Akril también había ordenado a Shan proteger a Rein, y cualquiera que intentara hacerle daño recibiría la muerte de manos de Shan. Otros asesinos que habían visto la batalla en la casa de Souzhou se preparaban para moverse hacia allí cuando Shan los interceptó. Shan mostró una sonrisa encantadora, pero ocultaba un aura mortal. Pandora apareció junto a Shan, duplicando el miedo de los enemigos. Los asesinos estaban tan aterrorizados que casi se orinaron encima, pensando que Shan y Pandora estaban en la casa de Souzhou. Uno de ellos, impaciente, atacó primero, lanzando su espada hacia Shan. La hoja rozó a Shan, desgarrando su traje de noche oscuro y revelando su abdomen musculoso, lo que pareció interesarle a Pandora. El asesino quedó sin palabras, asombrado al ver que Shan era el compañero perfecto para Pandora. Shan preguntó, aunque ya sabía que venían a capturar a Rein. Los asesinos temblaban tanto que dejaron caer sus armas. Shan se burló de ellos, diciendo que solo estaban ensuciando sus manos para un estado que ni siquiera les recompensaría por su lealtad. En respuesta a una señal de Shan, Pandora se fusionó con él, creando una imponente máquina de sombras. Shan desafió a los enemigos a matarlo si querían recuperar su país. En cuanto a Sansui, casi había acabado con todos los mandí, quedando solo 4 o 5. Sansui, de pie entre un suelo cubierto de cabezas, sosteniendo una espada ensangrentada, era una visión aterradora. Los mandí, viendo a Apines y Akril, decidieron tomarlas como rehenes. Sansui se teletransportó, protegiendo a las chicas. Un mandí, aterrorizado, soltó su arma y corrió. Pero Sansui no permitió que escapara, teletransportándose cerca y decapitándolo. Ahora solo quedaban 4 mandí. Ellos arrojaron sus armas y se rindieron, rogando a Sansui por sus vidas. Sansui declaró que aunque se rindieran, no escaparían a la muerte. Otro mandí, suplicando, dijo que solo lo hacía por dinero y su familia. Sansui simplemente replicó que él también tenía familia, y procedió a matarlo. Dui se acercó, felicitando a Sansui por obedecer las órdenes, pero criticándolo por ser demasiado lento. Sansui aceptó humildemente la reprimenda. Akril valoraba la técnica de espada de Sansui como digna del título del espadachín más fuerte de Arcana, debido a la belleza de sus cortes. Sansui continuó limpiando el área de los insectos restantes. En la casa de Souzhou, además de él, estaban Pal y Titsuga custodiando a Rein, que dormía profundamente. Shan y Pandora, después de eliminar a los asesinos en la mansión, regresaron a la casa de Souzhou. Shan entonces reveló que durante la batalla había sentido que los asesinos llevaban veneno para matarlo, pero sus esfuerzos fueron en vano. Pandora y Akril estaban irresistiblemente atraídas por Shan, quien se sentía impotente ante estas dos mujeres jóvenes, deseando que alguien las hiciera desaparecer. Todo había sido resuelto, pero aún no había señales de Seiga. Apines estaba segura de que Seiga había manejado todo eficientemente. Dui ahora sentía que tenían buenos compañeros de equipo. En el patio trasero de la mansión Caputo, los hermanos Mahan estaban luchando contra los asesinos. Tsunae, transformada en bestia, usaba sus afiladas garras para matar a los atacantes. Tun,
Con su habilidad de replicación y velocidad, también eliminó fácilmente a los enemigos en un instante. En la azotea, dos asesinos se dieron cuenta de que había una trampa grande esperándoles abajo. Como la mayoría de sus compañeros habían sido asesinados por los hermanos Mahan, no les quedó más opción que huir. Antes de que pudieran actuar, Brouwer los eliminó con su espada cortaviento. Tun elogió a Brouwer como un compañero de batalla tan hábil como Sansui. Seiga llegó donde estaban Tun y Brouwer, decepcionado por no haber podido eliminar a todos los asesinos él mismo. Recordando las palabras de Dui, Seiga sentía que aún no era lo suficientemente fuerte. Tun, echando sal en la herida, recordó a Seiga que había causado problemas repetidamente. La primera vez, Seiga culpó a su falta de esfuerzo, la segunda, a su arma insuficiente, y en la tercera, finalmente admitió ser un fracaso. Tun afirmó que Dui tenía razón en criticar a Seiga y que no tenía motivos para quejarse. Sin embargo, Tun también señaló las cualidades de Seiga. Seiga había cumplido su misión y salvado el futuro del país, por lo que no había razón para que se torturara a sí mismo. Tsunae y Brouwer estuvieron de acuerdo con Tun, y ambas chicas incluso sintieron que la actuación de Seiga esa noche había sido impresionante. El grupo de futuros líderes del país había completado su tarea. Ahora, solo necesitaban confiar en el rey y los líderes de los clanes. Posteriormente, Nessie fue capturado por el ejército real de Arcana. A la mañana siguiente, Sansui y los herederos de las 4 familias, junto con los hermanos Tun y Tsunae de Mahan, fueron convocados ante el rey. Nessie fue atado y obligado a arrodillarse frente al rey. El rey regañó a Nessie por ser un incompetente que se había disparado en el pie al intentar asesinar a Ukyo en la mansión Caputo. Nessie negó haber enviado a los asesinos. El rey sonrió con desdén, ya que había colaborado con los líderes de los clanes para atrapar astutamente a Nessie en su propia trampa. Ahora, Nessie era como un ratón sucio, con todos sus crímenes expuestos. Para enmendar el intento de asesinato, el rey anunció que extraditaría a los nobles que habían huido del reino y redistribuiría sus propiedades. El rey también quería saber qué pensaba Ukyo ante la evidencia de la confianza de Arcana. Ukyo expresó su gratitud por la propuesta del rey Arcana y no pudo estar más de acuerdo. Sin embargo, Ukyo quería saber en qué se beneficiaría Arcana de esto. Necesitaba una explicación antes de aceptar el acuerdo. El rey sonrió, diciendo que Arcana solo estaba probando a Ukyo. Los líderes de los clanes asintieron. El rey comentó que Ukyo no era malintencionado como Nessie, ni estúpido como él, y que Ukyo sabía cómo manejar las cosas adecuadamente. Si Ukyo aceptaba la propuesta sin dudar, caería en la trampa de Arcana. El rey sabía que Ukyo podría imaginar lo que vendría, la nueva Domino, y en particular, Ukyo, considerarían a Arcana como el vencedor. Domino estaría en deuda con Arcana y tendría que aceptar la administración del gobierno de Arcana. Ukyo preguntó al rey si aceptar la ayuda de Arcana significaría convertirse en un estado vasallo. El rey mencionó un asunto importante, una condición que Arcana quería que Ukyo aceptara, una concesión unilateral. El rey reveló que había una niña bajo la protección de Arcana, rumoreada para ser de la sangre del emperador anterior de Domino. Si Arcana no recibía apoyo del tesoro sagrado de Ukyo, querían que Ukyo dejara de perseguir al niño. Ukyo advirtió que Arcana podría hundirse en el fango, a lo que el rey respondió que si era solo un charco de lodo, entonces lo que pedían era un precio bajo. Al final, Ukyo se arrodilló, se rindió y entregó el tesoro sagrado al rey Arcana, pidiendo clemencia para la gente de Nuevo Domino. Así, Arcana y Nuevo Domino podrían ahora caminar juntos. El rey Arcana y el líder de Nuevo Domino oficialmente colaboraron. De ahora en adelante, la lluvia ya no sería una preocupación para la gente. Para agilizar las cosas, el rey deseaba enviar a su hija, la princesa Estendo, a Ukyo como representante de Arcana, esperando que Ukyo tratara bien a Estendo en todo momento. Ukyo cortésmente estrechó la mano de Estendo, mostrando el espíritu de amistad entre las dos naciones. Akril se dio cuenta de la estrategia futura de la familia real, planeando convertir a su hija, la princesa Estendo, en la próxima heredera de Domino. Nessie, incapaz de aceptarlo, consideró todo un chiste. No creía que Ukyo pudiera gobernar Domino sin el apoyo de nobles como él. En ese momento, Nessie se reveló como el verdadero bufón con sus pensamientos absurdos. El líder del clan Distia permitió que Shan hablara. Shan declaró que Nessie no tenía nada que ofrecer al rey más que discusiones inútiles. Si la gente de Domino tuviera permiso para desestimar las palabras de Nessie, Shan estaba seguro de que estarían de acuerdo. El rey no tuvo más remedio que apoyar a Shan, y luego ordenó que los soldados se llevaran a Nessie. El parásito había sido oficialmente expulsado.
Sansui se arrodilló ante el rey, expresando su gratitud por todo lo que había hecho. El rey se acercó a Zouzou y explicó que Arcana había logrado un acuerdo de paz porque no tuvo que sufrir bajas. Zouzou había jugado un papel importante en la defensa de la ciudad de Caputo. Además, el rey elogió a Shan y Seiga por desempeñar bien sus roles. Seiga, sin embargo, pensaba que el elogio del rey para él era solo por cortesía y no se comparaba con Sansui. Seiga realmente pensaba demasiado. Ungaikyo y Bahar preguntaron a Sansui si realmente era discípulo de Suiboku. Sansui admitió que sí lo era. Las dos chicas de repente dijeron que Sansui debería morir, sin poder creer que Suiboku realmente había tomado un discípulo. La reacción de Ungaikyo y Bahar fue más intensa que la de cualquier otro, incluso querían que Pandora actuara contra Sansui. Ukyo, al oír por primera vez el nombre de Suiboku, no pudo evitar sentir curiosidad. Exilir y los otros 4 artefactos divinos conocían a Suiboku, ya que él había sido el dueño de Exaxe. Según Dasinslave, el poder de Suiboku era comparable al de los dioses. Si Suiboku se enfadara, los reinos de Arcana y Domino no serían más que nombres en la historia. Ukyo quería asumir la responsabilidad de reparar las consecuencias en el profundo hoyo donde los soldados habían muerto debido a su decisión impulsiva. El rey aún no había presenciado el poder de Zouzou y estaba curioso. Con permiso de Palit, Zouzou creó una bola de fuego del tamaño que había hecho antes y la lanzó al cielo. Parecía que la bola de fuego de Zouzou había golpeado una nave, haciéndola caer en el área del hoyo. De la nave cayeron una mujer y un niño. La mujer era la octava Santa Keisou Danua, y el niño, Akobune Noa. Danua, al ver a Exaxe, le reprendió por aliarse con algún bestia para atacarlos. Noa lloró, diciendo que todo debía ser obra de Suiboku. Sansui no entendía qué había hecho Suiboku en el pasado para que todos quisieran matarlo. Exilir explicó que todo había sido un accidente y no culpa de Suiboku. Zouzou se disculpó, afortunadamente sin daños a personas, de lo contrario, habría lamentado toda su vida. Danua y Noa se sorprendieron al ver que todos los personajes importantes estaban reunidos en la ciudad de Caputo. El rey también reconoció a Danua y Noa, quienes eran proveedores de alimentos para Arcana, viajando en una nave voladora. Exilir expresó que la tierra, refiriéndose a Domino, sufría de hambruna, por lo que aprovechando la presencia de los grandes proveedores, pidió ayuda para ellos. Dasinslave, Bahar y Ungaikyo se sentían tan avergonzados que querían esconderse en un hoyo. Danua aceptó de inmediato ayudar a Domino. Así, el reino de Arcana ahora estaba bajo la influencia de los 8 santos. Danua, con el poder de producir alimentos, se enfocaría en Domino. Noa se quedaría con la casa Caputo. Sansui se sorprendió al saber que Arcana tenía a todos los miembros de los 8 santos. Sin embargo, esto no afectaría el acuerdo de paz entre las naciones. Sansui también había aprendido algo más sobre el pasado de Suiboku. Brauer llevó a Rain para reunirla con Sansui, y la niña estaba feliz porque finalmente todo había terminado bien. La guerra había concluido pacíficamente, y la mayoría de las personas con poder para gobernar el país habían regresado a sus hogares. En el carruaje, Pandora, bostezando, expresó su incredulidad de que tanto Noa como Danua estuvieran en Arcana. Comenzó a quejarse de que, aunque ambos eran solo herramientas, disfrutaban de la libertad de moverse libremente sin estar atados a ningún gobierno. Akril consideró que tener a todos los santos bajo un mismo techo era algo inusual. Shan opinó que esto era un presagio de algo malo por venir. Akril, con entusiasmo, se dirigió al líder del clan Distia, su abuelo, diciendo que si algo malo sucediera, tendrían que depender de él para resolverlo de nuevo. El señor Distia solo suspiró, sabiendo que pronto estaría ocupado una vez más.